A veces uno crece odiando una frase sin saber que años después esa misma frase le va a explicar una parte de su vida. En mi caso, esa frase fue: deja que me gane la lotería. Mi padre lo decía mucho, demasiado diría yo. Y cada vez que yo lo escuchaba decir eso, algo dentro de mí se cerraba. No era una frase inocente para mí, no era una broma, no era solamente un sueño absurdo de alguien que quería tener dinero fácil. Para mí, esa frase representaba muchas cosas. Representaba ausencia, representaba frustración, representaba enojo, vergüenza, representaba una promesa que nunca llegaba. Porque mi padre era ludópata, tenía adicción al juego, y en mi casa, aunque tal vez no siempre se decía con esas palabras, ese problema se sentía. Se sentía en el ambiente, se sentía en el dinero, se sentía en el rostro de mi madre, se sentía en la tensión, se sentía en los silencios. Y cuando él decía: deja que me gane la lotería, yo por dentro pensaba: sí, papá, algún día. Sí, papá, claro. Mejor deja ese vicio. Mejor compórtate como padre. Mejor compórtate como hombre. Y digo esto con cuidado, porque hoy ya no lo digo desde el juicio de antes, pero en ese momento, desde mi dolor, yo sí lo juzgaba. Yo no veía a un hombre herido, yo veía a un padre que no estaba haciendo lo que yo creía que un padre debería hacer. Y ese juicio, aunque no lo diga en voz alta, se va guardando, se mete en el cuerpo, se mete en la relación con el dinero, se mete en la manera en que uno trabaja, se mete en la manera en que uno ama y se mete en la manera en que uno quiere demostrar que sí puede. Y ahí empieza la parte más dolorosa de esta historia, porque desde muy pequeño empecé a trabajar. Trabajé de cerillito o empaquetador en supermercados, limpiavidrios en gasolineras, lavaplatos en restaurantes. Hice otras actividades diferentes. Estos trabajos eran durante mis vacaciones. Y durante muchos años conté esa parte de mí con orgullo. Decía: yo desde niño trabajaba. Yo desde niño aprendí el valor del dinero. Yo desde niño fui responsable. Y sí, claro que hay algo valioso en eso. No voy a negar que eso también me formó, me dio carácter, me enseñó disciplina, me enseñó a no quedarme sentado esperando que la vida me resolviera. Pero con el tiempo empecé a hacerme una pregunta que antes no me atrevía a hacerme. ¿De verdad me gustaba trabajar de niño? O mejor dicho, ¿a qué niño le gusta más trabajar que jugar? Porque suena bonito decir: yo desde niño era trabajador. Se escucha muy de superación personal, muy de entrevista motivacional, muy de: mírenme, yo sí le eché ganas. Pero cuando uno se sienta con honestidad frente a su propia historia, a veces descubre cosas que no son tan cómodas. Porque quizá no era que me encantara trabajar. Quizá era que yo estaba intentando ayudar a mi madre. Quizá era que yo sentía su estrés. Quizá que yo veía su cansancio. Quizá era que yo percibía algo que faltaba en casa. O quizá era que sin darme cuenta yo estaba intentando hacer el trabajo que yo sentía que mi padre no hacía. Y eso duele. Porque un niño no debería sentir que tiene que cargar con eso. Un niño no debería sentir que tiene que compensar a su padre. Un niño no debería sentir que tiene que salvar a su madre. Pero muchas veces no lo decidimos conscientemente. No nos sentamos a pensar: ¿voy a convertirme en el proveedor emocional o económico de esta casa? No, simplemente lo sentimos. Sentimos la tensión, sentimos la angustia, sentimos la mirada de nuestra madre, sentimos esa ausencia del padre, sentimos el miedo a que falte y entonces hacemos algo, lo que sea. En mi caso, trabajar. Recuerdo
Llegué a la casa con las bolsas llenas de monedas, eran propinas, monedas que para mí tenían un valor enorme. Yo las ponía sobre la mesa. Mi madre las separaba en dos partes y me daba la parte más pequeña. Y yo era feliz. No necesitaba más. Con eso me bastaba. Pero ahora que lo veo como adulto, no puedo evitar preguntarme, ¿era felicidad o era alivio? Porque hay una diferencia. La felicidad se siente ligera. El alivio muchas veces viene después de haber cargado algo que no te tocaba. Y quizá yo sentía alivio. Alivio de aportar, alivio de ayudar, alivio de sentir que aunque fuera niño estaba haciendo algo. Y ahí empezó una relación con el dinero que durante muchos años yo confundí con virtud. Porque trabajar mucho parece una virtud. Ser responsable puede parecer virtud. Producir puede parecer virtud. Nunca detenerse también puede parecer virtud. Pero también puede ser una herida disfrazada de disciplina. Y eso me tomó años entenderlo. Porque uno a veces no trabaja solo para ganar dinero. A veces trabajas para no sentirte inútil. A veces trabajas para no sentirte como tu padre. A veces trabajas para no repetir una historia. A veces trabajas para demostrarle a una versión antigua de ti mismo que ahora sí puede. Y eso, si no lo haces consciente, te puede convertir en un hombre aparentemente exitoso, pero internamente agotado. Y aquí viene la parte que más me confrontó. Durante años, yo nunca me hice una pregunta muy simple. ¿Para qué quería mi padre ganarse la lotería? Yo solo juzgaba la frase. Yo escuchaba, deja que me gane la lotería. Y automáticamente pensaba en irresponsabilidad, en fantasía, en evasión, en adicción. Pero nunca me detuve a pensar qué había detrás. Hasta que un día, recordando mi infancia, aprecié una imagen muy clara. Cuando mi padre ocasionalmente ganaba, llegaba a casa distinto. Y no estoy exagerando, era otro hombre. Llegaba con el pecho erguido, con otra mirada, con otra energía. A veces llegaba con una bolsa de carne y con bistec. Y eso, en una casa donde el dinero tenía peso emocional, no era cualquier cosa. Llegar con carne era llegar con triunfo. Era llegar con una especie de trofeo. Era como si dijera sin decirlo, hoy sí pude, hoy sí traje, hoy sí les puedo dar algo. Y después sacaba de su bolsillo una faja de dinero y sin mirar cuánto era, repartía entre nosotros, a sus hijos. Yo era el primero en la fila, yo lo veía su postura, veía su rostro, veía su orgullo. Y durante mucho tiempo yo solo miré el problema, miré la adicción, miré el juego, miré el daño. Pero no había visto esa escena con los ojos que la veo hoy. Porque hoy entiendo algo. Mi padre no solo estaba repartiendo dinero, estaba intentando recuperar dignidad. Estaba intentando sentirse proveedor, estaba intentando sentirse suficiente, sentirse hombre. Y esto no lo digo para justificarlo, no lo digo para romantizar la ludopatía, no lo digo para borrar el daño, porque el daño existió, el dolor existió, la ausencia existió, la angustia existió. Pero también existía algo mal. Existía un hombre que probablemente se sentía avergonzado. Un hombre que quizá no sabía cómo producir de otra manera, que no sabía cómo sostener a su familia desde una masculinidad sana. Un hombre que encontró en el juego una forma rápida, peligrosa y destructiva de sentirse poderoso por unos minutos. Y eso me pegó fuerte. Porque entonces entendí que la frase deja que me gane la lotería no era solo una frase de fantasía. Era una frase de desesperación, era una frase de esperanza torcida, era una frase de un hombre que quería darnos más, pero que no sabía cómo. Y cuando digo eso, tal vez alguien puede pensar, pero José, eso no justifica lo que hizo. Y no lo justifica. Pero entender no es justificar. Entender
Es dejar de mirar la historia desde un solo ángulo. Entender es poder decir, sí, esto me dolió, esto me afectó, sí, esto dejó una marca en mí, pero también quizá mi padre también estaba cargando con vergüenza que no supo nombrar. Y ahí cambia todo, porque cuando solo juzgas, te quedas atorado en el dolor, pero cuando entiendes sin negar el daño, puedes empezar a liberarte. Y una de las cosas que yo he descubierto, también en consulta, es que muchos hombres tenemos una relación profundamente herida con el dinero. No siempre lo decimos, no siempre lo hablamos, pero se nota en el estrés, se nota en el enojo, se nota en la irritabilidad, se nota en la manera en que nos aislamos, se nota en la forma en que nos comparamos, en la vergüenza de no poder dar más, en esa sensación de debería poder con más, debería ganar más, debería ofrecer más, debería resolver más. Y aquí quiero decir algo que puede incomodar. A muchos hombres no nos duele solamente no tener dinero. Nos duele lo que creemos que no tener suficiente dinero dice de nosotros. Nos duele sentirnos insuficientes. Nos duele mirar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia y sentir que quisiéramos darles más seguridad, más descanso, más experiencias, tranquilidad, más opciones, más vida. Y cuando no podemos, algo se rompe por dentro. A veces ese dolor se convierte en ambición sana, pero otras veces se convierte en evasión, en adicciones, en violencia, resentimiento, aislamiento, divorcios, enfermedades, en fantasías, en esperar la lotería. Y no siempre la lotería es comprar un boleto. A veces la lotería es esperar que alguien nos rescate. A veces la lotería es esperar que el negocio perfecto aparezca sin hacer el trabajo interno. A veces es esperar que la vida cambie sin cambiar nosotros. A veces la lotería es endeudarnos para aparentar que estamos mejor. Y a veces es trabajar como locos para no sentir. Incluso a veces es decir, cuando tenga más dinero, ahora sí voy a estar en paz. Pero la paz no llega solamente con más dinero. Porque si la herida no se revisa, el dinero no sana, solo amplifica. Amplifica tu miedo, amplifica tu control, amplifica tu ansiedad, tu necesidad de demostrar más. Por eso, hoy puedo decir que mi padre, sin saberlo, me dejó una de mis enseñanzas más grandes sobre el dinero. No desde sus palabras bonitas, no desde una clase de finanzas, no desde un consejo bien estructurado. Me las dejó desde su herida, desde esa imagen de él llegando con un pecho erguido, desde esa bolsa de carne, desde esa faja de dinero, desde esa mirada de orgullo, desde ese instante donde por unos minutos se sintió capaz. Y yo, que durante años rechacé esa parte de él, ahora puedo verla con otros ojos, porque entendí que yo también he buscado sentirme capaz. Yo también he querido mirar a mi familia con orgullo. Yo también he querido dar más. Yo también he sentido esa presión interna de proveer. También he confundido a veces mi valor como hombre con mi capacidad de producir. Y ahí fue donde la historia dejó de ser solo sobre mi padre, se volvió sobre mí. Porque es muy fácil decir, mi padre tenía un problema con el juego. Lo difícil es preguntarme, ¿y yo qué problema heredé con el dinero? Tal vez yo no apostaba. De hecho, durante mucho tiempo no apostaba ni un peso, ni siquiera jugaba un volado. Mi dolor era tan fuerte que no me permitía acercarme a nada que oliera apuesta. Pero eso no significa que no tuviera una herida. Mi herida tomó otra forma, la forma de responsabilidad extrema, la forma de exigencia, la forma de querer poder siempre, la forma de no querer depender de nadie, de creer
que descansar era peligroso. La forma de sentir que si no produzco, no valgo igual. Y de eso casi no hablamos, porque socialmente se aplaude mucho al hombre que trabaja demasiado. Se le dice responsable, se le dice proveedor, se le dice fuerte, se le dice admirable. Pero a veces nadie le pregunta, ¿estás construyendo una vida o estás huyendo de una herida? ¿Estás creando abundancia o estás tratando de reparar tu infancia? ¿Quieres ganar más dinero o quieres dejar de sentirte insuficiente? Y esas preguntas incomodan, pero también liberan. Porque cuando yo empecé a mirar mi historia desde ahí, pude reconciliarme con algo. No necesariamente con todo. No voy a decir que de pronto todo se volvió hermoso. No. Hay heridas que no se maquillan. Hay dolores que no se arreglan con frases motivacionales de tazas de café, pero sí puedo entender, sí puedo mirar a mi padre de una manera más humana. Pude dejar de verlo solo como el hombre que falló y empezar a verlo como el hombre que no supo cómo cargar su propia vergüenza. Y eso me permitió hacer algo importante: tomar la esperanza sin repetir la herida, porque esa es una decisión de vida. Uno puede repetir la historia, puedes vivir resentido, puede decir, yo soy así por culpa de mi padre. Puede quedarse atrapado en el enojo. Y hay veces, hay razones para estar enojado. Claro que las hay, pero llega un momento donde uno tiene que preguntarse, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Voy a convertir este dolor en excusa o lo voy a convertir en conciencia? ¿Voy a seguir esperando que alguien me pague la deuda emocional de mi infancia? ¿O voy a empezar a construir una vida distinta? Y hoy, cada vez que siento miedo en relación con el dinero, cada vez que dudo de mí, cada vez que me siento cansado, cada vez que aparece esa voz interna que dice, no vas a poder, no es para ti, esto es demasiado, recuerdo a mi padre. Pero ya no lo recuerdo solamente desde el dolor. Lo recuerdo con esa mirada, con ese pecho erguido, con esa voz fuerte, con esa sensación de orgullo que tenía cuando podía darnos algo. Y en lugar de repetir su herida, tomo su fuerza. En lugar de jugarme la vida esperando ganarme la lotería, intento construir, intento prepararme, intento abrirme a las posibilidades. Intento tener una relación más sana con el dinero, una relación donde el dinero no sea mi Dios, pero tampoco mi enemigo. Una relación donde pueda recibir sin culpa. Dejar de intentar comprar ese amor, trabajar sin destruirme, proveer sin perderme y descansar sin sentir vergüenza. Porque esa también es una parte importante. Muchos hombres sabemos trabajar, pero no sabemos descansar. Sabemos producir, pero no sabemos recibir. Sabemos cargar, pero no sabemos pedir ayuda. Sabemos resolver, pero no sabemos decir, esto me duele. Y tal vez por eso muchos terminan anestesiándose. Unos con el alcohol, otros con apuestas, otros con trabajo, otros con sexo, con comida, con enojo, otros con silencio y algunos con éxito. Sí, también hay quienes se anestesian con éxito porque desde afuera aparece que todo va bien, pero por dentro sigue intentando demostrar que ahora sí valen, que ahora sí son suficientes, que ahora sí nadie los va a mirar como miraban a su padre. Y si algo que quiero dejar con este video es esto: tu relación con el dinero probablemente no empezó contigo, empezó mucho antes. Empezó en lo que viste, empezó en lo que escuchaste, en lo que faltó, en lo que tus padres callaron, en cómo se hablaba del dinero en tu casa, en si el dinero era motivo de pleito, en si el dinero era motivo de vergüenza, en si el dinero era poder, o era control, o era amor, en si el dinero era miedo o era ausencia.
Y por eso vale la pena preguntarte, ¿qué aprendiste del dinero mirando a tu padre? No lo que te dijo, lo que viste. ¿Cómo se comportaba cuando tenía dinero? ¿Cómo se comportaba cuando no tenía dinero? ¿Se volvía generoso? ¿Se volvía agresivo? ¿Se escondía? ¿Prometía? ¿Mentía? ¿Se humillaba? ¿Se inflaba? ¿Se apagaba? ¿Y tú qué hiciste con eso? ¿Te volviste controlador? ¿Te volviste gastador? ¿Te volviste tacaño contigo mismo? ¿Te volviste proveedor extremo? ¿Alguien que no puede pedir? ¿Alguien que no puede recibir? ¿Que siente culpa por tener? ¿Que siente vergüenza por no tener más? Porque a veces creemos que el dinero solo está en la cuenta bancaria, pero también está en la memoria, está en el cuerpo, está en la infancia, está en la relación con nuestros padres, en la manera en que nos miramos como hombres. Y quiero cerrar con esto. Durante mucho tiempo, cuando recordaba la frase de mi padre, deja que me gane la lotería, sentía rechazo. Hoy siento algo diferente. Siento tristeza, siento compasión, siento entendimiento y también siento fuerza. Porque esa frase ya no significa para mí lo mismo. Antes significaba evasión, hoy significa una advertencia de no vivir esperando un golpe de suerte para sentirme suficiente, una advertencia de no apostar mi vida, mi paz, mi familia o mi salud emocional por una fantasía, una advertencia de construir desde la conciencia y también significa una enseñanza que detrás de muchos hombres duros, ausentes, adictos, explosivos o silenciosos, hay una vergüenza que nunca aprendieron a decir. Y eso no nos absuelve, pero sí nos ayuda a entender. Y entender a veces es el primer paso para dejar de cargar una historia que no empezó contigo. Por eso, hoy te pregunto, ¿tu relación con el dinero realmente es tuya? ¿O todavía estás intentando resolver la historia económica y emocional de tu padre? Piénsalo, porque tal vez tu problema no es solo cuánto ganas. Tal vez tu problema es desde dónde estás intentando ganar. ¿Desde la paz o desde la vergüenza? ¿Desde la libertad o desde la herida? ¿Desde el deseo de construir o desde el miedo de volver a sentirte como aquel niño que un día pensó que tenía que salvar a su madre? Y si esto te movió algo, no lo ignores. Escríbelo, obsérvalo, háblalo. Porque lo que no se mira, se repite. Y aquí, en este espacio, hablamos de lo que duele.